Hola, muy buenas. Hoy os traigo, como siempre digo, una guitarra muy especial, en este caso una guitarra vintage de la era Norlin de Gibson. Y bueno, pues em, el motivo del vídeo es que posiblemente dentro de unas horas la deje marchar debido a unas decisiones que más adelante hablaremos sobre esta tendencia que tenemos ahora en el mercado de tener y de hacer colecciones de guitarras vintage. Pero bueno, eso lo haré en un vídeo más adelante. Ahora lo importante es que os muestre la guitarra antes de que se vaya y veáis que maravillosa es, porque no deja de ser un instrumento maravilloso, aunque tenga sus años. Y bueno, pues un poco precario, lo estoy haciendo directamente en el vehículo antes de ser llevada a su nuevo dueño. A no ser que me arrepienta de última hora, porque es una decisión difícil de tomar. Pero bueno, dejando un poco todas estas reflexiones, que las haremos un poco más adelante en otro vídeo sobre el mundo vintage y mi percepción hacia él, pues nada, os enseño la guitarra. Disculpadme, como siempre os digo, porque mis vídeos no son vídeos un poco improvisados, sin guión. Creo que queda mejor así y no le viene mal a esta guitarra. Bueno, mirad qué os parece la guitarra. Como digo, es una guitarra de la era Norlin. La era Norlin no fue muy querida por Gibson, ya que su Holy Grail se basa en los 50, en principios de los 60. Igualmente las bandas que dieron fama a esta marca y a este modelo, pues también están prácticamente todas en esa época. ¿Quiere decir eso que esa guitarra es mejor que esta? Bueno, mejor, que es mejor es algo muy relativo y posiblemente para muchos sí, para otros no. Lo que sí puedo decir es que lo que se busca en Gibson son las especificaciones originales, históricamente correctas de los años 50, finales de los 50, principios de los 60. Esta guitarra es un monstruo totalmente diferente. ¿Por qué digo eso? Porque la construcción en cuanto a madera, en cuanto a cuerpo, en cuanto a modelado de la guitarra, en cuanto a pastillas, todo es diferente. Suena que te mueres. A mí me gusta mucho la guitarra y ya digo, no es peor que una Holy Grail del 59, pero está menos cotizada, son guitarras menos conocidas, se le han dado menos amor, pero os diré por qué son tan buenas guitarras y por qué es un monstruo diferente a lo históricamente correcto que todo el mundo amante de Gibson anhela. Pues mira, principalmente por lo que vemos aquí. Mini humbucker, sonido diferente al puff, sonido más delgado, un poquito más de salida y más fino. Estas pastillas, a diferencia de lo que se cree en las redes, son más Telecaster que las puff originales. Se acercan mucho, ojo, son baja salida. Y esta guitarra en cuestión sí tiene ese sonido afiladito que entra en el mundo, en el terreno Telecaster, pero siempre hay que saber diferenciar una Telecaster de una Les Paul, porque en una Les Paul nunca va a sonar a Telecaster, eso es un mito. Sí es verdad que se puede acercar un poquito más que otra, sí, completamente cierto, pero una Les Paul siempre va a ser una Les Paul, aunque las pastillas sean con menos salida y sean más vintage. Pero bueno, sí es verdad que suena más, tira más a Telecaster que las típicas puff que estamos todos hartos de probar. Pero bueno, esa es la primera característica que tiene esta guitarra. La segunda, el cuerpo, si lo veis, no tiene tanto rebaje. La tapa no es tan arqueada. ¿Esto en qué repercute? Pues principalmente repercute en que la guitarra es más pesada. Por eso las Norlin pesan más que épocas anteriores, porque el cuerpo es más gordo, no tiene tanto rebaje. Se dicen que las maderas eran peores, que no sé qué. Os aseguro que no, que lo que pasa es que la guitarra tiene más masa. El cuerpo de guitarra tiene más masa. Y además, la influencia del peso de la guitarra, o sea, en esta guitarra la influencia es mayor porque el mástil por detrás es arce.
Le vamos a dar la vuelta ahora, después para que veáis. Bueno, le vamos a dar la vuelta ya, venga. Aquí en el coche tengo que tener un poco de cuidado. No quiero... Pero bueno, no quiero darle ningún golpe ahora. ¿Veis? Esto es arce. El arce es más denso que la caoba. Por consecuencia, más pesado. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. El clavijero, lo que es la pala, perdón. La pala, el headstock, también es más grande. Bueno, pues todas estas cosas, toda esta sumatoria hace que la guitarra sea más pesada. Por eso Norlin más pesada. No porque las maderas sean peores. De hecho, vamos a hablar, si queréis, sobre la madera. En Norlin, en la época Norlin, ha habido varias transiciones. Yo hablaré concretamente en este caso del modelo que tengo, ¿vale? Que es Les Paul. Esta es de finales de la época de Norlin, concretamente del año 79. Vamos a darle la vuelta otra vez. Y mira. Este es el clavijero que estaba comentando anteriormente. Fijaros que prácticamente no tiene ningún tipo de agrietamiento lo que es la nitro. Esto es nitro. Solo que en esta época de Norlin, la nitro era diferente. Realmente esta guitarra es una... Gibson la hizo como una mejora a las guitarras que se usaban en los 50 y los 60. Por eso aquí la nitrocelulosa no se agrietea, no salen esas líneas que tanto nos gustan a todos. Porque hay que reconocer lo que nos gusta, que sean así. Pero en esta no pasa, porque la nitro se hizo para que fuera mejor. Consecuencias, pues un poco más pegajosa. No creáis que tampoco es pegajosa de que es un plástico, sino que es verdad que la mano pues no es tan soft, tan suave como puede ser un acabado en aceite, una nitro un poquito más satinada, ¿vale? Pero que la guitarra es súper cómoda. Siguiendo lo que estaba diciendo, porque esta guitarra es un monstruo diferente y de las épocas Norlin. En principio de la época de los 70, los cuerpos eran pancake. Pancake quiere decir que eran de dos partes. Tenía una parte de arriba de caoba, una parte de abajo de caoba, en medio estaba separada por una lámina muy finita de arce, pero a finales de los 70 eso fue criticado y a finales de los 70 Gibson dijo, ya no hacemos dos partes, vamos a hacerla de una única pieza. Esta guitarra entonces lleva tapa de arce como todas, o el 99% de ellas, y el cuerpo, como veis, es de una sola pieza, no tiene ninguna separación o el pancake tan odiado. No tiene dos partes el cuerpo, es toda una pieza, ¿vale? Para que lo veáis, eso le hace una guitarra muy interesante. Después el mástil, como decía, era de arce, indestructible. Esta no es tan fácil de romper como las de caoba. Principalmente, aparte de porque tiene un mástil de arce de 3 partes, no sé si se llega a ver aquí. Principalmente también porque tiene voluta. Esta voluta refuerza el ángulo del headstock con el brazo. Y además, la inclinación de la pala es un poquito menor. Eso hace que sea más propensa a resistir golpes, inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí veis también que no se le ve la tapa, como algunas, porque aquí se agranda un poquito. El ribete este se agranda un poquito para que no se vea la tapa. Bueno, son cosas que la hacen diferente. Es una mejora, si lo pensáis, realmente es una mejora. Bueno, no vamos a abrir, pero si abrimos, pues viene como una jaula de Faraday, o no sé muy bien cómo se dice eso, cómo se pronuncia, pero es como si la electrónica estuviera tapada por una caja de metal, y eso es para evitar retroalimentación o feedback. Bueno, yo creo que más o menos estáis viendo la guitarra. Después lo que es esta caoba que estáis viendo es la famosa caoba de Honduras. Fijaros las especificaciones de la guitarra, ¿eh? Las odiadas Norlin. Esto es caoba de Honduras, que para encontrarla ahora, pues bueno, eso es un poco complejo por el tema del CITES, ¿vale? CITES es una normativa contra la tala abusiva de árboles y que las empresas no pueden exportar ese tipo de madera, excepto con unos permisos especiales. Bueno, eso es un poco por encima, ¿no?
Seguramente haya alguien viendo este vídeo que sepa más de ello y pueda comentarlo. Pero bueno, que sepáis que esto es caoba de Honduras, real, durazo la pieza, a palabras mayores, mástil de arce, no históricamente correcto, pero palabras mayores también. El stock igualmente no históricamente correcto, más similar al de una custom, precioso, con mucha personalidad. Y lo más importante, sorpresa, diapasón de Brazilian Rosewood. Otra madera súper protegida, súper rara de encontrar en Gibson, a no ser que paguemos un dineral. Mucho más que lo que se venden estas guitarras a día de hoy, guitarras vintage. ¿Vale? Su desgaste, por supuesto. También algo a tener en cuenta los trastes originales, trastes Fretless Wonder. Mirad cómo son. Evidentemente hay desgaste en esta guitarra porque tiene 50 años. Más, bueno, más no, sí, unos 50 años aproximadamente. Pero independientemente del desgaste que pueda tener, estos trastes son así, ¿vale? Son así de finos. Son comodísimos para hacer acordes, quintas, etcétera. ¿Dónde se sufren más? ¿Dónde se nota más estos trastes? En punteos, licks, como se dice, ¿no? En hacer un poco de dedos. Ahí se nota un poquito más. ¿Por qué? Pues porque la yema del dedo puede que toque en algún momento diapasón. Entonces, pues sí, puede frenarse en algún momento, pero no es algo... Si somos muy exquisitos, pues sí, se puede notar, pero para un usuario medio o incluso experimentado y quiere sentir un poco la sensación y el feedback que puede tener una guitarra de este calibre, pues es guay, es bonito, la verdad. Y bueno, pues echar un poco la guitarra. Las pastillas estas de mini humbucker se dicen que venían de cuando Gibson compró a Epiphone, porque Epiphone tenía una remesa de las mismas, muy grandes, y las utilizaron para hacer hechas. Mucha gente las saca y ponen P90, porque lo que es la cavidad es la de, contando lo que es el embellecedor este de la pastilla, lo que es la cavidad es la misma que la de una P90. A veces se hace eso y es verdad que hay mucho músico profesional que son muy defensores de ello. Yo no lo he tocado porque una guitarra de este tipo ya no solamente es un instrumento para tocarlo, sino que es una inversión y no he querido hacerle nada a la guitarra desde que me llegó. A mí yo no le he hecho absolutamente nada. Y bueno, pues esta es la guitarra, es una guitarra que me parece es el momento de hacerse con ella. Si queréis un instrumento vintage, que ya hablaremos, si realmente merece la pena tener o no tener un instrumento vintage, porque la reflexión es, creo que es un poco más saber qué es lo que queremos y hasta dónde queremos llegar con este tipo de instrumento. ¿Es un buen instrumento? Sin duda, es increíble. ¿Es mejor que instrumentos actuales? Hablando de gamas parecidas. Yo tengo mis dudas, primeramente porque creo que lo que es, como he dicho al principio del vídeo, lo que es mejor o lo que es peor, pues depende un poco de nuestra perspectiva, el uso, el que queremos utilizar, cómo queremos hacer uso del mismo, de muchos factores que hablaremos en otro vídeo. Intentaré también hacerlo de forma natural, ¿vale? Sin guión, que se sepa y que se vea un poco la guitarra en sí tal como es, sin edición de ningún tipo. Y bueno, poco más me queda decir de este instrumento. La funda, bueno, es una cosa, lo que es la funda, me refiero al case, ¿no? A la maleta. Este case, pues ya veis cómo es. El case realmente, según me he podido datar, en los 70 había 3 tipos de case de este mismo estilo, con diferencias muy mínimas. Tenían una característica común que era este logo de aquí. Y bueno, pues diferencias sobre todo en el color del Tolex, este granate que veis ahí tan chulo. Había 3 tipos de case, pero las guitarras no venían con case. El case había que encargarlo aparte, por si tú querías tener la guitarra
guardada y tal. Y valían bastante caros en su momento. No era como en hecho actualmente, que te puedes comprar una maleta de Gibson en Europa, en España, por 150, 200 euros encuentras una maleta de Gibson, ¿vale? Depende del modelo. Entonces valían muy caras las maletas. No puedo, me atrevo a decir un número ahora, pero recuerdo de ver información y decir, ostras, pues no todo el mundo podía tener acceso a un tipo de maletas de estas. Bueno, y como digo, había 3 tipos de maletas y cada una, dependiendo del acabado y del color del terciopelo y demás, pues tenía un precio. Esta es la que tenía el mayor precio. Esta de aquí. Según me comentó su antiguo dueño, pues la compró aparte. Este que lo compró aparte. Posiblemente provenga de años anteriores al 79, no sé si 76, 75, pero bueno, es históricamente correcto porque en esa época sí seguía habiendo este case. Ya un poco más tarde, ya entrando los 80, llegó el case que también estábamos más acostumbrados a ver, el Chainsaw, que es como súper robusto, con un plástico así, más un futurista, retrofuturista, ¿no? Así tipo 80. Y mm, ese sería un poco posterior a lo que es la guitarra, esta del 79, y este es un poco anterior. O sea, yo he querido siempre tirar un poco, cuando la compré, pues he querido siempre mantenerlo y no cambiarle el case por ese tipo. Es verdad que tiene muchísimo trote, pero bueno, es algo que se sabe ya de una guitarra vintage. Y, y nada, y poco más. La guitarra es maravillosa. Yo no le estoy dando el uso que se merece, que se merece. Y me supone cierta carga mental tener un instrumento así sin uso. Los, los inlays estos, los trapezoidales, son de madreperla real, no es el acrílico que estamos acostumbrados ahora. Pero la guitarra está hecha para ser un tope de gama de Gibson de la época de los 70. Esto era tope de gama. Entonces no había custom shop, ni había mercados así elitistas dentro de Gibson. Esto era lo mejor que podía hacer Gibson dentro de la serie Les Paul. Bueno, había diferentes modos de pastilla, también había humbucker, también había, depende del año, también había P90, pero lo que es el mueble en sí, todo esto está hecho a ser lo mejor que había. Evidentemente también existía Custom, que es otro tipo de guitarra en cuanto a madera y en cuanto a construcción en sí, pero esto era top, esto estaba hecho con mucho, mucho, mucho esmero. Que sí, que a lo mejor, no, la Custom tenía triple binding, no sé qué, vale, sí, pero independientemente de esos detalles estéticos, esto estaba hecho con la misma delicadeza y dulzura que una Custom. Y a la vista está en su headstock. Mismas maderas. Es que la guitarra bueno, es lo mejor que he tenido yo hasta ahora. Porque, bueno, es lo mejor teniendo en cuenta aspectos no solamente de sonido en sí, sino aspectos que ya hablaremos en otro vídeo, de cotización, de, de feeling con el instrumento, porque no podemos negar que siempre hay algo místico cuando tocamos la guitarra. Al fin y al cabo no deja de ser, la música no deja de ser, al fin y al cabo un sentimiento, y que una guitarra te pueda transmitir eso, ese sentimiento, aunque sea algo subjetivo, está guay, está muy guay. Así que nada, ya hablaremos en otro vídeo un poco sobre el vintage porque creo que va a dar mucho de sí, mucho, mucho de sí. ¿Vale? La pista que os doy es que, bueno, yo voy a dejarla marchar. Concretamente por otros instrumentos nuevos. Y bueno, ya hablaremos un poco más adelante sobre ello. Espero no tirarme de la melena y no arrancarme en un futuro. Pero bueno, es algo personal, una decisión al final personal porque nunca dejará de ser un instrumento muy bueno y en mi caso en sí, pues al final esto es madera.
¿vale? En madera. Y quiero vivir un poco tranquilo en ese aspecto. Así que estoy reduciendo y ya hablaremos más adelante sobre eso, no lo digo más. Espero que os haya gustado el vídeo, me ha alargado un poco en esta ocasión, pero creo que el instrumento lo merece. Y bueno, cualquier duda, comentario, directamente me podéis escribir e intentaré no demorarme en la respuesta. Muchísimas gracias por verme y un saludo muy grande. Espero que hayáis tenido y vayáis a tener un bonito día.